Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores en la ley o maestros en la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar al mundo, o vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué debemos esperar de un pastor? De alguien que ha sido llamado a la responsabilidad pastoral en una iglesia. ¿Cómo debe ser ese pastor? ¿Qué talentos debe tener? ¿Qué debe hacer? ¿Qué necesita la iglesia de sus pastores o de sus líderes, como hoy en día se llaman, para utilizar un término moderno? ¿A qué fueron llamados los pastores de las iglesias según la Biblia? Una de las primeras ediciones de la serie Discovery, que era una serie con unos librillos muy pequeños, con temas interesantes, una de las primeras ediciones que leí hablaba sobre eso. ¿Qué es un pastor? ¿Qué tiene que hacer con su pastor? Y de todo lo que decía tantas cosas que tiene que hacer un pastor, pero al mismo tiempo decía todo lo que la gente espera del pastor. Los jóvenes esperan que sea joven y dinámico. Los ancianos esperan que sea maduro y reflexivo. Las personas que son más introvertidas, reflexivas y estudiosas esperan que sea un teólogo profundo. Los que son más activos y a veces activistas, que quieren cosas muy dinámicas y vivir moviéndose en medio de la obra de Dios, quieren que sea un líder que mueva masas, nunca pare. Los que tienen dificultades quieren que sea un consejero. Los que tienen problemas económicos quieren que sea un buen administrador para que les enseñe sobre sus finanzas.
Los que tienen problemas con sus hijos quieren que sea un buen consejero paterno para que les diga cómo lidiar con sus hijos. Y los que tienen problemas matrimoniales quieren que tenga un matrimonio ejemplar para que pueda darles ejemplos y guiarlos en su matrimonio. Cuando yo leía eso, parafraseándolo ahora, me di cuenta que hay muchas expectativas, ¿cierto? Y vamos a iniciar una serie sobre la labor del pastor, la labor pastoral. Vamos a, obviamente, frenar cada vez que terminemos una de las cartas pastorales, hacer una pausa, pero vamos a ver en Primera y Segunda de Timoteo y en Tito, haciendo pausas entre las cartas, estas cartas que se llaman pastorales, la labor pastoral en su encargo, en su dirección, en su conducta, en su enseñanza, en su corrección, en su testimonio, en su avivamiento o ánimo, en su esfuerzo, en su persistencia, en su predicación, en su irreprochabilidad, en su exhortación y en su doctrina. Cada una de esas palabras aludiendo a uno de los capítulos de las cartas pastorales. Entonces nos embarcamos en una serie que no tiene que ver con nosotros y con toda la iglesia, así solamente uno o unos sean los pastores de una congregación, porque al fin y al cabo el pastor es el primero entre iguales. Todos somos creyentes y caminamos con Cristo. Y Él solo es alguien que Dios ha llamado para servir y para que la iglesia sepa qué debe hacer en el Señor. Así que esa es mi afirmación hoy, aquello de lo que se saben encargados los pastores determinará su servicio y el estado espiritual de la iglesia. Pablo le hizo un encargo a Timoteo y definitivamente Timoteo tenía que recibirlo al menos como pastor temporal de Éfeso, pero también tenía que dejárselo a los pastores de esa misma iglesia y de todas las iglesias que pastoreara como el encargo de Dios para la vida de los que lideran una congregación. Porque qué tan claros estén en lo que Dios les ha encargado o mandado a los pastores, eso va a determinar no solamente qué van a servir o cómo van a servir, sino también cómo va a estar espiritualmente la congregación. Las iglesias son reflejo de sus líderes. Y a veces los líderes son reflejo de su iglesia. Porque cuando se eligen de acuerdo a las intenciones de cada uno. Y hermanos, estamos en una iglesia bautista. Y las iglesias bautistas por lo general escogen a sus pastores por votación de sus miembros. Pueden postularse a alguien de afuera, puede postularse a alguien de adentro, pueden postularlo a alguien de la congregación, a otra persona. Pero al fin y al cabo, puede ser por asesoría de alguien de la denominación, pero al fin y al cabo la iglesia en su membresía oficial, hoy también tenemos a Gabriela dentro de los miembros, que se ha bautizado, escoge a quienes los lidera y a veces escogemos no muy bien. Y lo digo yo que fui escogido, obviamente. Espero que hayan escogido, por lo menos, si no muy bien, por lo menos de lo que había, lo menos peor. Hermanos, y a veces nosotros como pastores, después que estamos liderando, terminamos haciendo o bien o daño a la iglesia, de acuerdo a cómo somos y a lo que creemos del llamado que Dios nos hizo. Así que esto es fundamental para los creyentes y es fundamental para la gente de afuera, porque la gente de afuera casi siempre que se le presenta que no es creyente y que no está en una iglesia, el evangelio, y se le habla de que usted va a una congregación, le dice los pastores. Esos son los creyentes. Conozco unos testimonios de pastores y yo puedo decir cuando me dicen eso, yo conozco otros más terribles. Yo sí sé cuentos de pastores que son realidad. Pero el asunto aquí es, ¿a qué llamó Dios a los pastores? Además, obviamente, de ser la cara visible de la congregación en muchos casos, incluso en eso, en ser criticados. Empecemos hoy con el encargo. Y esta carta está cargada del encargo o del mandato de Dios para los pastores. Pablo, según el versículo 1, se presenta como autor de esta, también de las siguientes cartas, y dice que es apóstol de Jesucristo, pero inmediatamente en el versículo 2 dice que le escribe a Timoteo, que entre otras cosas su nombre es muy hermoso, porque precisamente habla del amor o del seguimiento a Dios, pero este Timoteo lo presenta como verdadero hijo en la gracia, y le saluda con misericordia y paz de Dios. O sea, era un discípulo muy amado y un instrumento escogido por Dios, pero especialmente valioso para la labor ministerial en la vida de Pablo. Tanto que muchos en los ministerios juveniles le ponen Timoteos a los líderes de jóvenes. Es en el grupo de Timoteos, porque mi Timoteo era joven y era muy valioso para la labor pastoral.
Pero aquí personalmente solo existió un Timoteo, discípulo de Pablo, que fue pastor en Éfeso y lo escogió precisamente, según el versículo 3, para que en esa iglesia, en la ciudad de Éfeso, que Pablo había fundado, según Hechos de los Apóstoles, por la gracia del Señor, hiciese algo especial. Y ese versículo 3 dice que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Y el versículo 4 dice que ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero de eso se conecta, al parecer hay un paréntesis bastante largo de profundización del tema y vuelve y se conecta en el versículo 18 cuando dice, este mandamiento, hijo mío, te encargo. O sea, seguimos hablando de lo que le encargo. ¿Qué le encargo? ¿O por qué se lo encargo? Para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y creo yo que esos versículos, el 3 y el 4, el 18 y el 19, definen el encargo del pastor. Pero en el 18 específicamente, en el caso de Timoteo, se habla de una responsabilidad, si me permite el término, profético-militar. Porque dice que le encargaron conforme a las profecías que se hicieron de él. Y sí, hermanos, no hay problema, aunque nosotros no estemos en nuestra congregación bajo la dinámica de que alguien se levante y diga el Señor te dice o cosas por el estilo, Dios puede mover los corazones y como hemos comentado con algunos hermanos, algunos creemos que no es para esta época los dones de profecía o los profetas continuos que estén parados de parte del Señor diciendo algo porque ya tenemos la palabra profética segura que es la Biblia, su voz hablándonos y hay que estudiarla y aplicarla, pero otros buenos creyentes creen que sí, tratan de guardar mucho eso, de tal forma de que tampoco presten oído a cualquiera. Muy seguramente, como era la iglesia primitiva, para quienes creemos que hoy no y para quienes creemos que hoy sí, en ese tiempo sí, se profetizaba abiertamente y a Timoteo se le dieron profecías, o se le habló de parte del Señor diciéndosele, Dios te va a usar en el ministerio pastoral. Eso es chévere porque si todo el tiempo fuera así, sería muy sencillo. Yo conozco un testimonio que leí alguna vez de un pastor que escribía que duró 10 años orando para saber si Dios lo llamaba a ser pastor, sobre todo tiempo completo. Y después de 10 años escribía el hermano, escuché la voz audible de Dios que me dijo, yo te llamo al ministerio. Y dijo, gracias Señor, tenía 10 años esperando que me la confirmaras, me dijeras, me hablaras. Y dice que volvió y le habló el Señor audiblemente y le dijo, tenía 10 años diciéndote a tu corazón y llamándote. Y hasta ahora me haces caso cuando te hablo audiblemente. Hermanos, yo sé que Timoteo particularmente fue llamado a través de profecía. Alguien le habló en el nombre del Señor. Pero aquí lo importante es que sean llamados, que se sepan que Dios los ha llamado a esa labor. Que vamos a desglosar en qué consiste de aquí en adelante. Pero además es una labor tipo militar que necesita disciplina porque dice, milites por ella la buena milicia. Hermanos, si usted lidera públicamente un grupo, una familia en el Señor, un ministerio o una iglesia, cuando usted se pone al frente se da cuenta aquello que dicen que en la guerra hay que disparar y apuntar ¿a dónde? Allá mi sargento me diga, ¿a dónde se apunta cuando uno está en la guerra? ¿No saben, hermano? ¿No han visto películas? Dele un pie para que se muera desangrado de una uña que se le cayó. ¿Hay que dispararle al pie? A la cabeza. Sabemos que la cabeza visible, aunque es invisible, pero es la cabeza real de cada iglesia es el Señor Jesucristo. Pero las cabezas visibles son los líderes en cualquier lugar y especialmente en las iglesias son los pastores. Y cuando usted está responsabilizado y al frente se da cuenta qué tanta guerra o qué tanta lucha tienen particularmente cada uno de los hermanos contra el pecado, contra la tentación, contra el desánimo, contra el mismo Satanás, contra el mundo pecaminoso. Y se une con todos ellos en una lucha, la individual de cada uno y en conjunto como iglesia para mantenernos unidos, animados, caminando, sirviendo. Y ahí se da cuenta usted que esto es una guerra. Esto es una guerra. Y qué tremenda guerra. Ahora, es una guerra en el nombre del Señor, Cristo nuestro capitán, y nosotros estamos capacitados por su Espíritu, tenemos su palabra. Él es quien pelea por nosotros. Amén. Pero de que esto es una guerra, es una guerra.
Si usted no está consciente de eso, cuando sea llamado al ministerio, no piense que el ministerio es una posición. Si el Señor lo llama, simplemente que me miren, que me vean, que me valoren, que me estimen, que me reconozcan ciertas capacidades. Sepa que está llamado a ponerse al frente en una batalla. Y ya sabe que al frente en una batalla es complicado. Hay una ilustración que viene a mi mente, que fue en una guerra, veía alguna vez en un documental de Discovery, en que el gran conocido conquistador del mundo, que fue Alejandro Magno, iba dirigiendo su ejército y en un momento él, acostumbrado a que su ejército siempre ganara, llegó a un punto donde iba a conquistar una ciudad y cada que iban subiendo los muros, sus soldados, para conquistarla les derramaban aceite hirviendo y algo pasaba y no los dejaban subir. Y reseñaban en ese documental que en ese momento el mismo Alejandro, que por lo general los reyes y los generales eran protegidos para que no les dispararan primero a ellos, por lo que hemos hablado, no se quedaban al frente, sino que estaban comandando estratégicamente, impulsando, tomó su caballo y pasó al frente de batalla, llegó hasta el muro, puso una escalera y se subió, y en lo que menos de lo que todos pensaron, estaba arriba montado en la muralla. Sacó su espada y peleando con un poco de gente allá del ejército enemigo que quería conquistar. Y cuando todos se dieron cuenta que su general y rey estaba montado en la muralla, ahí sí pudieron subir. Tenemos a Alejandro arriba, vamos todos a subir. Nuestro gran rey es Jesucristo. Él ya venció al pecado y la maldad, como lo cantábamos hace un rato. Pero ahora cada persona que se dispone a servir a Cristo y liderando un grupo, especialmente una iglesia, especialmente en el ministerio pastoral, tiene que estar dispuesto a ir de primero y a ponerse al frente para que todos los demás sigan valientemente a Cristo. Los pastores y todos los líderes cristianos, recuerden que la figura es la del pastor de las ovejas del Antiguo Testamento, para Dios primeramente, para Cristo nuestro Señor y para quienes en su nombre comandan o lideran y sirven como guías del Señor en una congregación. Los pastores primera y primordialmente pastorean. Y un pastor, por lo general, no es un arriero. Tiene que ir al frente y dar ejemplo. Tiene que arriesgarse y sufrir. Lo vamos a ver en las cartas, para dar ejemplo de servicio al Señor. Va al frente y los demás siguen. Así que ¿cuántos dicen amén al llamado pastoral? Amén. Bueno, cuente los hermanos allá, hermano Marcos. Cuente cuántos dijeron amén, ¿no? Eso lo vamos a meter en un seminario para pastores. Pues esto tiene dos connotaciones. Yo me he extendido un poquito en la introducción, pero para entender un poquito, porque es la introducción también de toda la serie. Solo dos cosas vamos a ver que aquí Pablo le manda a Timoteo. Hago otro paréntesis. Timoteo no era el pastor continuo y no continuó perpetuamente como pastor de Éfeso. Fue puesto como una especie de pastor supervisor para coordinar la obra mientras se organizaba el asunto en un momento determinado en Éfeso, enviado por Pablo, pero lo pastoreó allí. ¿Qué le pide? Según el versículo 19, dos cosas: mantener la fe en Cristo y mantener la buena conciencia en Cristo. Dice el verso 19, manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Listo, hermanos? Ya terminamos el sermón, podemos irnos. Esos son los dos puntos, vamos a profundizarlos. Primero, mantener la fe en Cristo. Tres cosas podemos decir que nos dice este capítulo. Primero, si usted quiere como pastor y la iglesia quiere que un pastor mantenga la fe en Cristo de la congregación, debe frenar la enseñanza doctrinal que no edifica la fe en Cristo. Debe estorbar, frenar, reprender, reprimir, rechazar, abolir, coartar toda enseñanza doctrinal que no edifica nuestra fe en Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 3 habla de que ese encargo era que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Lo que es diferente al evangelio hay que frenarlo. El versículo 4 nos habla de que se deben cortar o no prestar atención a las doctrinas o enseñanzas que sean fábulas y genealogías interminables. Esto quiere decir doctrinas que prestan más atención a historias inventadas. Y el versículo 4 al final nos habla de que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Entonces eso nos habla de que hay que cortar, la labor pastoral es cortar toda enseñanza doctrinal que trae discusiones o que controvierte la fe en Cristo.
que quita la fe en Cristo Jesús. Sobre las cosas o enseñanzas que prestan atención a historias inventadas, déjeme decirle dos cosas muy sencillas. Primera, judíos. Segunda, gnósticos. Algunos dicen que aquí está diciéndole Pablo a Timoteo, pilas con los judíos, que les encanta inventar y, como dijo Cristo, añadir muchos mandamientos a los mandamientos de Dios, y les encantaba muchas historias y profundizar en las historias y en los personajes del Antiguo Testamento al punto de mitificarlos y de agregarle cosas que no sirven para la relación con Dios. Pero también que les encantaba las genealogías, tal, hijo de 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 tal, porque en el Antiguo Testamento están las genealogías. Pero ellos le daban mucho énfasis porque no querían que nadie fuera de la línea genealógica o del pueblo de Dios les enseñara o les dijera algo, y se volvieron legalistas. Pero algunos dicen que más bien esto se refiere a los gnósticos. Hoy en día son muy conocidos en el mundo. Hay una iglesia gnóstica al lado de una hermana de la iglesia nuestra, que viven al lado de su casa hay una, y le llaman así iglesia gnóstica, le ponen templo gnóstico. La palabra gnosis significa conocimiento, y dice que allí ya estaban haciendo esa doctrina que vino primero del hinduismo mezclado con judaísmo, con filosofía griega, y que terminó aterrizando en el cristianismo. Hizo una mezcolanza y toda fuerte, que tenía varias explicaciones para el origen del mundo, y especialmente veía el origen del mundo como emanaciones, algo así como las ondas del agua de un estanque. Cuando usted tira una piedra, esas ondas que emanan como emanaciones del Dios más puro hasta lo más impuro, que es la creación, porque ellos creían que lo puro era lo espiritual y lo impuro es lo material. Entonces Dios, que es totalmente puro, el Dios de su mente, obviamente de su imaginación, se fue emanando poco a poco hasta llegar a lo más impuro que podía ser, y allá tocó lo material que ya estaba, porque para muchos de ellos la materia era eterna como Dios, y la transformó y creó lo que conocemos hoy como el universo. ¿Por qué se explicaron esto? Ahí vemos lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué se inventaron estas fábulas y estas cuestiones? Porque querían darle una explicación a lo que creían. Creían que lo físico es malo. Hermanos, una pregunta aquí entre nosotros, que no salga de la iglesia, que no salga de los dos Santanderes y de los hermanos que nos ven ahí por internet. ¿Lo físico es malo? ¿El cuerpo es malo? Voy a decirlo de otra manera más profunda, porque a veces cuando decimos lo físico la gente dice, no, está bien. Pero por ejemplo, que una pareja tenga relaciones sexuales, ¿es malo? No, con tal de que sea conforme a la voluntad de Dios, en un vínculo matrimonial y todo lo demás, para la gloria de Dios, no hay problema. Porque Dios diseñó la sexualidad, así como diseñó la capacidad de comer, de beber y todo lo demás, de vestir. ¿Cierto? Pues esta filosofía de ellos se ha metido mucho en medio nuestro. En el catolicismo romano se metió bastante, en las iglesias cristianas, en muchas, sobre todo de corte más místico y de corte más de experiencias sensoriales, de tener experiencias espirituales o místicas, porque se termina diciendo hay que crecer en el espíritu. Yo conocí un hermano que cuando decía algo que sonaba como de la Biblia, que sonaba espiritual, cambiaba el tono de voz, decía, porque así el Señor me ha mostrado. Yo me acuerdo que una vez estábamos en un retiro espiritual, que queremos hacer uno, y hicimos una dinámica, váyanse de 2 en 2, vamos a abrir nuestro corazón, vamos a orar por las necesidades del otro, por sus debilidades, por favor oren los unos por los otros. Entonces un hermano de ese corte le dijo al otro hermano, le dijo, cuéntame cuál es tu necesidad. Así para que suene espiritual, ¿no? Suene algo como casi que etéreo, que se salga de la materia, porque ese concepto de que lo material es malo y lo espiritual es bueno, pasa mucho. Y el hermano le dije, ya deje la bobada, hable bien. Yo quiero que ore por mí, por esto, esto y esto y esto. Ah, bueno, listo, hermano, está bien, le contestó él. Tendemos a tener esa tendencia. La Biblia dice que Dios lo creó todo y lo creó bueno. Lo único que no vio tan bueno, no porque fuera malo, y que dijo que no era bueno, era porque le faltaba una parte en el proceso, y era que el hombre estuviera solo. Y estamos viendo en la escuela dominical cómo relacionarnos, no solamente entre parejas, sino entre todos, con Dios y entre nosotros. No es bueno que estemos solos.
Pero el asunto es que después de ellos hacer toda esa teoría con oleadas o con eones, como le llaman ellos en el griego, que la misma palabra eón, técnicamente por ellos tomada, es la que se traduce en la Biblia como siglo o era. Después de tomar esa forma de pensar, le empezaron, según dicen los estudiosos, a dar genealogías, a meterle nombres y personajes míticos, obviamente, a cada una de esas emanaciones de Dios. Y dicen por eso muchos que esto está hablando Pablo de los gnósticos en medio de ese tiempo. Y después de todo ese enredo que acabo de explicarles, ¿qué piensan ustedes que cómo se aplica a nosotros? Se los voy a comentar, pero primero por favor vaya conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 6, capítulo final, versículo 20. Para corroborar que esta teoría tiene mucho de razón. Porque dice en el 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, que en el griego es gnosis. Se traduce a veces ciencia, a veces conocimiento, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Entonces tiene mucho de sentido. Ahora, muchos nos atrevemos a pensar es que estaba mezclado con todo, porque ¿cuál es el problema? Que mucha gente lo que quiere escuchar son cosas raras, que mezclen algo de la fe en Cristo y se salen de lo simple y sencillo del Evangelio de Jesucristo cuando escuchan que en una iglesia enseñan algo raro, algo diferente. Lo mezclan con culto a los ángeles, como dice Pablo a los Colosenses. Lo mezclan con algunas costumbres del Antiguo Testamento. Lo mezclan con algunas clases de creencias de la nueva era. Lo mezclan con alguna clase del positivismo que hablan en el mundo, la metafísica. Y como mezclan cosas y nos parecen o nos suenan mucho al mundo, atraen a mucha gente del mundo, pero se salen de lo simple y sencillo del Evangelio. El Evangelio, para que sea poderoso, no tiene que ser enredado, ni complicado, ni contaminado con más enseñanzas. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo que debe hacer para mantener la fe en Cristo? Frenar las enseñanzas que difieren del Evangelio, frenar las enseñanzas como las que acabo de explicar, que prestan atención a historias inventadas, salidas de la mente, de la imaginación, y frenar las doctrinas que traen discusiones o controversias, que generan polémica y que terminan haciendo que uno vacile en su confianza en Cristo como Salvador. Pero también dice que verso 8 al 11 nos enseña que hay que aclarar, el pastor en la iglesia o el que quiera liderar tiene que aclarar el uso de la ley de Dios en el Evangelio. Dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y aquí es donde pienso yo que se mezclan con los judíos, porque la ley se refiere ahí al Antiguo Testamento. Y la utilizaban mal. Y la ley no es mala, es buena. Hoy estábamos citando los mandamientos, los 10 de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5. ¿Sabe usted cuál es el primero? Estábamos discutiendo con Sadrach que si será cuando él dice, yo fui el Dios que te saqué de Egipto, o si cuando ya formalmente dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque son 10, porque en otros textos dice que son 10, pero ahí no se ve bien la división, sobre todo en los 4 primeros, que son los 4 en la relación con Dios. No tener dioses ajenos, no hacerse imágenes ni semejanza de lo que está en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, ni adorarlo, no tomar el nombre de Dios en vano y guardar el día de reposo, el día de descanso. Y luego los mandamientos que tienen que ver con nosotros, no matar, primero honrar al padre y a la madre, no matar, no robar, no mentir, no decir falso testimonio, no codiciar la mujer del prójimo, ¿sí? Bueno, no mentir y falso testimonio es lo mismo, y al final no codiciar los bienes ajenos. 4 para con Dios y 6 para con las personas. Todas las demás leyes giran en torno a estas, y estas 10 se resumen en ¿cuáles 2? Amar a Dios y amar al prójimo, ¿cierto? Todo relacional, por eso lo vimos esta mañana en sabiduría relacional. Pero el asunto es que como la ley es buena, especialmente el aspecto moral, la termina mezclando con lo que ya no se cumple para nosotros, ceremonial, hacer cultos a la manera del Antiguo Testamento, o con leyes civiles que tenían ellos, y terminan manejándole de una forma que distorsiona y confunde la fe en Cristo. Y hay que frenar eso, hay que frenar eso. Entonces un pastor tiene que saber bien cómo se interpreta el Antiguo Testamento en el Nuevo, según el Nuevo, para los creyentes en Cristo. No lo tiene que saber perfectamente, pero en lo básico tiene que saber qué ha cambiado y qué no ha cambiado.
Hay cosas que están muy claras. Usted tiene que ofrecer sacrificios animales hoy. Tiene que matar un cordero todos los domingos, todos los domingos. No, ¿no? ¿Tiene que botar incienso el pastor acá en la iglesia, como en el Antiguo Testamento? No, ¿cierto que no? Bueno, en algunas iglesias cristianas lo botan, las iglesias judaizantes, yo lo he visto. Están echando el incienso. Porque se van al Antiguo Testamento y mire, ya empieza a perderse el hilo. Hay cosas que son claras. ¿Puede usted comer de cualquier tipo de carne? No, sí, no, ahí empieza el problema y la controversia entre muchos cristianos. Cosas que son muy claras, cosas que no tanto, pero que tiene que saber manejar el que pastorea para poder orientar conforme a los principios bíblicos en el Señor. Yo me voy con Pablo que dice a Timoteo, lo veremos después, que con oración y con la palabra están bendecidos los alimentos. O como decía mi papá cuando estaba pequeño, con tal de que corre y salta y vuela, va para la cazuela. Y dijo un amigo, si Dios no quería que nos comiéramos los animalitos, ¿por qué los hizo tan deliciosos? Porque en el Antiguo Testamento muchas de las leyes, o las sanitarias, tenían que ver con la parte higiénica, pero también tenían que ver con la separación con los pueblos paganos, como por ejemplo no casarse con mujeres de otros pueblos o con personas de otros pueblos para no perder la adoración a Dios contaminándola con otros cultos. Entonces, hermanos, hay que saber eso y evitar esos pleitos, hay que estar frenando eso en la iglesia. Y si como pastor uno no está decidido a meterse en ese problemita de estar parando esas discusiones que no son productivas, no saben qué se ha metido. Entonces es muy doctrinal aclarar el uso de la ley. ¿Cuál es el uso de la ley correcto? Ahí lo dice abajo, voy a resumirlo, todos esos pecadores que describe, no describe pecados, sino pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, no son los que matan a los de apellido Parra, como yo o como Heidi, sino los que matan a sus papás, matricidas a sus madres, homicidas, fornicarios, sodomitas, que son sí los que tienen relaciones con el mismo sexo, no solamente por plata como algunos lo desvían hoy en día, sino relaciones homosexuales o lésbicas, para los secuestradores, los mentirosos. De hecho, los secuestradores es muy importante y algunos lo aplicaban también a los que esclavizaban la gente, aunque la Biblia no quitó la institución de la esclavitud ni la combatió directamente, combatía que la gente oprimiera a la otra gente y por eso los cristianos derribaron la esclavitud de los afrodescendientes, los mentirosos, los profanos, se oponen a la sana doctrina y muchos de nosotros decimos, yo sé la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? La que dice que la ley es para ellos. ¿Y por qué? Porque el uso de la ley, según la Biblia, no es para salvarme, sino que es buena para mostrarme las prácticas pecaminosas que van contra Dios y que me hacen necesitar a Cristo como mi Salvador. Para eso es la ley. Úsela y no deje de usarla. Si va a predicar el Evangelio, predique también la ley. Pregúntele a la persona, ¿usted se salva? ¿Usted no tiene pecados? Y empiece a describirle cuáles son los posibles pecados que pueden haber en su vida y que él mismo se reconozca como pecador. Entonces, debe aclarar que el uso de la ley correcto no es para salvarse, no es para mirar los recursos que alrededor de los mandamientos morales había en cuanto a ceremonias, para agradar a Dios conforme al Antiguo Testamento, sino para mostrarme mi pecado y que el Evangelio sea glorioso, como lo dice ese texto bíblico, el versículo 11, según el glorioso Evangelio de Dios, y Dios sea bendito, del Dios bendito, sea exaltado como bendito porque me salva en Cristo. Si usted nada, es decir, sabe nadar en el agua, y no es como yo que nada como las piedras, usted no va a necesitar a un salvavidas. Pero si usted es como yo y comete el error de meterse en una piscina con gran profundidad y está tomando agua, usted va a agradecer el que se tira a salvarle la vida. Si la gente no se sabe pecadora y usted y yo no usamos la ley para ello, no pueden venir a Cristo por salvación. Y si los que se están congregando olvidan que son pecadores redimidos por Cristo y utilizan la ley como si estuvieran ganándose por su buen comportamiento la salvación en Cristo, están utilizando de la mala manera la ley. Una buena forma de utilizar la ley es dejar al descubierto al pecador. Por eso dice aquí que es para todos ellos. Y otra forma es para verificar la obra de la gracia en Dios. Versículo 12 al 17 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo poniéndome por fiel en el ministerio,
En el versículo 12, Pablo da su testimonio y comienza a profundizar sobre él. En el versículo 12 y 13 habla de que es poderoso porque él mismo era perseguidor, dice el versículo 13, injuriador, blasfemo contra Dios. ¿Y por qué digo que es poderoso? Porque era débil en sus pecados y Dios poderosamente lo sacó de esa incredulidad y de esa ignorancia, como dice el versículo 13. La gracia de Dios es poderosa para sacar del pecado al pecador. La gracia de Dios, como dice el versículo 16, es abundante. Hermanos, que yo tengo mucho pecado, mucho pecado, mucho pecado. No es que no alcanza para salvarme todo lo que Dios me pueda perdonar. Pues dice aquí que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así que confíe en Cristo y confíe que Dios lo ha amado en Cristo para salvarlo. Y así tenga mucho pecado, como dice también en Romanos, abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces verifiquemos que los que están aquí, y esa es la labor pastoral, pero se comparte con todos, no se puede hacer solo, hayan entendido que son pecadores, pero hayan entendido cuál es el oficio de la gracia. Primero, poderosamente sacarlos de su debilidad pecaminosa. Pero segundo, abundantemente perdonarlos en Cristo por su amor para con nosotros. Pero tercero, verifiquen que la gracia de Dios sea correcta por el Evangelio, de acuerdo al versículo 15 y 16, que yo le llamo impactantemente transformadora. Esto al parecer era una porción que repetían en esa época como para grabarse lo que creían del Evangelio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, pero no a ustedes pecadores, sino a mí, porque dice de los cuales yo, Yorley, Aleiro, Pa, Rúa, me pueden buscar en el Facebook, no hay otro que tenga el nombre mío, no ahí se repite, yo, el primero de todos los pecadores. Ahí está Pablo hablando de él, pero es que esta es una frase axiomática que deberíamos aplicar todos y cada uno de nosotros en nuestra vida. Yo vine, este es el Evangelio, la palabra digna de que todos escuchen, que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales muchos son peores de lo que yo fui. ¿Hay que predicarle a esa gente terrible? No, de los cuales yo, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, cédula de identidad, permiso de permanencia. Toca decirlo ahora. Pasaporte. Yo soy el primero. Porque es que los pecados del otro no me van a condenar a mí. Son mis propios pecados los que me condenan. Y el pastor debe estar verificando, como lo hicimos con Gabriela y pude dar testimonio antes del bautismo. La hermana Leina la evangelizó, hizo amistad con ella, la discipuló, pero tuve que yo también verificar cuál era su convicción de la obra de gracia del Señor, y ustedes la escucharon en un corto testimonio. Cosa brava, el pastor no solamente predica y ya, recoge las ofrendas y va y se las gasta. No. Hay que estar pendiente de frenar todo lo que obstaculiza la fe en Cristo, aclarar cómo se usa la ley, el Antiguo Testamento según el Nuevo, y verificar que la gente entienda bien lo poderosa, abundante, impactante y transformadora que es la obra de Dios. ¿Para la gloria de quién? ¿Para la gloria del pastor? ¿Para la gloria del ministerio? ¿Qué dice el versículo 17, mis hermanos? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso no es coincidencial, ahí Pablo no está siendo poético y excelentemente bien hablado. Pablo de verdad está adorando al Señor por la obra de gracia. Entonces lo que cantamos debería ser por esa convicción que tenemos de la obra de gracia en nuestras vidas. Entonces uno es un supervisor, como dice la palabra obispo, que la veremos después, a ver si la persona realmente ha recibido la gracia del Señor sobre su vida. Entonces lo primero es mantener la fe en Cristo, que es lo más grueso, lo más grande de este capítulo, pero lo segundo es mantener la buena conciencia en Cristo, es decir, lo que usted cree, sea consciente, o como diríamos en mi tierra cuando yo estaba pequeño, a conciencia, de verdad. ¿Sí le cambió la vida algo con lo que usted dice que cree en Cristo? A conciencia, ¿sí? La palabra conciencia Pablo la usa ahí como conocimiento, no el conocimiento gnóstico, falsa doctrina, sino el conocimiento
experimental. Realmente veo que hay en mí consecuencias de lo que digo que creo en Cristo. ¿Sí? O digo, Cristo me salvó del pecado. Pero como dijo alguien por ahí que decía era cristiano, que me perdone por este pecado que voy a cometer. ¿Es así la convicción que tienen algunos creyentes? O más bien, como leíamos en Romanos capítulo 6, que ahora morimos al pecado, al mundo, y ahora vivimos para el Señor. En la práctica eso se nota. Mantener la buena conciencia tiene como consecuencia, según el versículo 5, no fingir. Versículo 5, no fingir la fe. Dice, el propósito de este mandamiento, o sea, yo le mando a que usted haga esto, Timoteo, en la iglesia, pero es para que de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es para que, vamos a parafrasear todo este versículo, para que las personas sepan si realmente están viviendo lo que dicen creer o están fingiendo que viven una vida cristiana, que tienen fe. Fingir es muy fácil, hermanos. Fingir es muy fácil. Pero también el versículo 16, para mantener la buena conciencia, no solo sin fingimientos, porque según el versículo 6, los corazones no estén limpios, eso habla de pecado. Un corazón limpio y de buena conciencia no tiene la fe fingida. Un corazón que dice creer en Dios y que no es consciente de que realmente no lo es, vive en pecado, no tiene el corazón limpio. Pero el versículo 6 dice, de las cuales cosas desviándose alguno, se apartaron a vana palabrería. Sin palabrerías, sin discursos bonitos o rebuscados que desvían la fe en Cristo. ¡Uy, qué bonito enseña ese pastor! Yo ya no sé si realmente lo que me enseñaron del Evangelio es correcto, pero qué bonito enseña. No sé si realmente Cristo me salvó y me perdonó de pecados, pero qué bonito enseña. No sé realmente si debo guardarme en santidad, pero qué bonito enseña. Esos son palabrerías, hermano. Esos son palabrerías. Y no se crea, hermano, nosotros nos gusta mucho que nos enreden la pita. Nos gusta mucho que nos den ahí vueltas y vueltas y vueltas alrededor de un tema para que nos terminen sacando de lo sencillo y lo básico de la fe en Cristo. Sin palabrerías, eso según el versículo 6, según el versículo 7, sin enseñar la ley del Antiguo Testamento desconectada del Nuevo Testamento. El versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, estos falsos maestros, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, no entienden cómo conectar el Antiguo con el Nuevo Testamento y así enseñan. Hay que tener cuidado con eso y esa labor del pastor, mirar que eso no pase en la iglesia. Y sin versículos finales del capítulo, verso 19, desechando la cual la fe y la buena conciencia, naufragaron algunos en cuanto a la fe, sin naufragar. La Biblia siempre simboliza el mundo con el mar, muchas veces. Ay, hermano, hay gente que anda, dijo algún amigo alguna vez, más perdido que Adán el hijo el día de la madre o el día del padre. Y no saben y están confundidos y creen lo mismo que ser cristiano, que ser gnóstico, que ser testigo de Jehová, que ser adventista, que ser musulmán, que ser esto, que ser aquello. Y no se crea, a veces es como las películas de extraterrestres, ¿no? Están entre nosotros. Usted mira a los lados, ¿cómo el hermanito, la hermanita? Sí, el hermanito. No es un extraterrestre, es alguien que no creía en Cristo y usted lo veía, pero tan buena gente que se veía. Sí, pero tenía un problema de su creencia, de su fe o de su conciencia, de su práctica. Y no tenía un efecto práctico realmente en su vida del Evangelio. Y lo que estaba era perdido como un náufrago en el mar. Desorientado. Y a esos que están perdidos, cuando están haciendo perder a otros, y este es el problema del ministerio pastoral, hermanos, por eso estoy buscando quien también quiera medirse. Hay que corregir. Dice el versículo final, de los cuales son Himeneo y Alejandro, estos que se pierden, pero que también pierden a otros enseñando mal las cosas y viviendo fuera del Evangelio, viviendo en pecado. ¿Quiénes son esos? Pablo era duro, ¿no? Ponía nombres propios, ¿no? Si estuviera viviendo en esta época, Pablo hubiera dicho, fulanito, sutanito, así con nombres propios. Dice, Himeneo y Alejandro. No decía, de los cuales
son algunos de los que ustedes conocen y que por ahí andan. No, nombres propios, Himeneo y Alejandro, ahí está. Tómelo para que lo sepa. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Wow, eso no es una maldición. Eso no es que Pablo empezó a hacer allá un encantamiento, un conjuro, Satanás, llévatelo, no. Eso, de acuerdo a un estudio del Nuevo Testamento, varias veces está esa expresión, quiere decir, lo sacamos de la comunión íntima de los hermanos. Tal vez se puede congregar si quiere, o puede recibir algo de nosotros como un inconverso más y le predicamos, y lo dejamos allá en el mundo, como dice en otra parte en una carta a los Corintios, para que Satanás mismo lidie con su carne, para que reciba las consecuencias. Pero la idea es que al final, como no sabemos quién es salvo y quién no, si realmente era creyente y estaba confundido, Dios trate con él y regrese arrepentido. Tampoco era que estuvieran condenando a la gente porque querían. Hay que corregir. Alejandro y Himeneo, ¿quiénes eran? Usted puede buscar en el capítulo 1, ahí ya lo vimos en el versículo 19, perdón, en el capítulo 2 del 2 de Timoteo, capítulo 15 y versículo 18. Tengo que decirlo rápidamente porque si no, todos los que se llamen Himeneos van a salir incómodos. Aquí no hay ninguno, pero puede haber un Alejandro, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Me equivoqué. Sí, presentarte a Dios aprobado, le escribe Pablo a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, la Biblia, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, es decir, a una vida pecaminosa, no de buena conciencia, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo, y ya apareció otro, Fileto. Este Himeneo iba contagiando gente, primero con Alejandro, ahora con Fileto, después quién sabe con quién más, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ahí está un problemita que tenían. Ya resucitamos, ahí hay una enseñanza clara. Ya, eso también estaba en 1 Corintios capítulo 15. Hermanos, la resurrección ya se efectuó. Puede ser que dijeran, ya estamos resucitados en cuerpo. Una muy mala conclusión. Otra que dijeran, no, la resurrección simplemente era espiritual, la transformación del alma, el nuevo nacimiento. Podemos hacer lo que queramos y no va a venir Cristo resucitado, ni vamos a resucitar algún día físicamente. Y eso trae consecuencias. Porque como Pablo expresa en 1 Corintios 15, puede hacer que la gente viva como se le dé la gana. O porque la resurrección no existe y podemos hacer lo que queramos con el cuerpo, o porque ya se efectuó la resurrección y como que somos cuerpos gloriosos y no importa lo que hagamos, ya estamos bien. Y así hay iglesias que enseñan falsamente el evangelio. Dicen, no, ya está usted perdonado, ya todo cambió, viva como quiera. Así eso se ha aborrecido en la Biblia. Mate, robe. Yo sé que no lo dicen de esa manera, pero lo dan a entender. Los que estamos acá creemos que somos pecadores redimidos por Cristo. Amén. No somos perfectos, confiamos en Él, pero esta es la oportunidad para que los creyentes afirmemos nuestra fe conforme a lo que se predicó. No voy a volver a predicar. Y le digamos, Señor, renuevo mi compromiso contigo. Si tú derramaste tu sangre simbolizada por el vino, si tú entregaste tu cuerpo simbolizado por el pan en la cruz para librarme del pecado, yo no quiero vivir en pecado. Y yo combato contra el pecado y lucho contra el pecado. Amén.